Adivinen quién regresó. No me digas, no me digas. Yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas. Bien, dímelo. Así es, amigos Sapiens, el canal ha vuelto, esperemos con más ideas y con más constancia. Por lo mientras, hoy hablaremos sobre el suicidio desde Albert Camus. Hola, ¿qué tal amigos Sapiens? Ya con un nuevo video aquí en el único canal donde la prioridad es la reflexión y no la afirmación. Me parece que el tema es algo delicado, sin embargo es algo natural, de lo cual a mí me parece relevante hablar. ¿Por qué? Porque ¿qué sería de la vida si no es posible reflexionar sobre alguna de las formas de la muerte? Además de que el índice de suicidios en México ha ido en incremento los últimos años. Así que vamos a hablar de ello desde un punto de vista analítico y reflexivo que seguramente no alcanzará para explicar todo, pero sí por lo menos para sembrar alguna duda de lo que hay detrás de todo ello, y sobre todo para quitarnos algunos mitos que quizá puedan existir desde un plano más psicológico y desde lo que yo conozco desde mi área. Aprovechando el crecimiento exponencial del número de vistas en el análisis de la peste, dije ¿por qué no retomar a Camus de nuevo si es algo que está agradando? Esta vez no es una obra en particular, sino que tomé como referencia uno de sus ensayos filosóficos, específicamente el del razonamiento del absurdo, que abarca lo absurdo y el suicidio, los muros absurdos, el suicidio filosófico y la libertad absurda. Sin más que agregar, comencemos con las ideas que quiero compartir y sobre las que he pensado pueden servir para repensar el fenómeno del suicidio. 1. Pues empecemos por lo que Camus considera el verdadero problema a debatir dentro de la filosofía, el suicidio. Es decir, debatir si la vida tiene o no algún sentido y si vale la pena vivirla. A partir de aquí, me gustaría dar entonces algunos datos de los índices de suicidio. Con base en las estadísticas de mortalidad, en 2017 la tasa de suicidio fue de 5.2 por cada 100.000 habitantes. La población de 20 a 24 años ocupa la tasa más alta. En 2017 el suicidio ocupó el lugar número 22 de las principales causas de muerte para la población total y en la población de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte. Desde el 2010 al 2013 se observó una tendencia ascendente en el comportamiento de este indicador, pero de 2014 a 2017 se ha mantenido estable. De cualquier forma te voy a dejar una gráfica por aquí y también te voy a dejar el documento del INEGI en la caja de la descripción. Me parece fundamental iniciar con datos por el simple hecho que desde mi perspectiva, esta máxima de la filosofía que considera Camus en la actualidad se trata de explicar con cifras o con superficialidades. No quiero decir que no sirvan de algo los datos, sin embargo son eso, datos, descripciones de lo que aparenta un fenómeno más no la comprensión del mismo. Hace tiempo, por ahí de octubre del año pasado, fui a un taller sobre prevención del suicidio en un hospital psiquiátrico, diría que de renombre aquí en la Ciudad de México, y la manera en que se abordaba era aprender a identificar factores de riesgo y protección que un individuo pudiese tener. Habría que entonces definir qué es un factor de riesgo o factores de riesgo. Bueno, pues son una serie de características o circunstancias que aumentan la probabilidad de que ocurra algo, en este caso de que alguien intente privarse de la vida. Sin embargo, no son determinantes para que se concrete un hecho. Por ejemplo, uno de ellos podría ser que haya un consumo de drogas. Esto, si bien aumenta la probabilidad de que alguien intente quitarse la vida, no garantiza que así sea. Y lo mismo con un divorcio por parte de los padres, consumo de drogas, violencia intrafamiliar, acoso, bullying, etc. Y me parece que no se equivocan en lo absoluto. El conflicto viene cuando pareciera que entonces todo factor que afecta al sujeto podría considerarse por tanto un factor de riesgo y todo aquello que le provoca un bienestar considerarse como factor protector. Pero ¿qué tanto resuelve la máxima filosófica de Camus? Desde una opinión muy personal, esta perspectiva se queda corta, porque solo se centra en preservar la vida de un individuo sin preguntarse de antemano qué lleva a un sujeto a ese acto. Piensa en ello. Quizá en mayor o menor medida me atrevería a decir que gran parte de nosotros ha conocido a alguien o incluso a alguno de ustedes pensar en el hecho de su propia muerte. Es ahí el problema principal de abordar el suicidio. La mayoría de las perspectivas asume que la vida debe vivirse y algunas maximizan la capacidad de vivirla. Así como el famoso echarle ganas a la vida, tú puedes.
Saludos a los que hacen coaching. Tú no le tienes miedo al bañito. El bañito te tiene miedo a ti. Tienes que visualizar tu éxito. Así como que hay un propósito para cada uno de nosotros. Pero no me quiero adentrar en esa perspectiva, sino lo que a mi parecer puede ser más productivo para jugar con las hipótesis acerca del suicidio. ¿Cuál es esa perspectiva? No lo sé, tú dime. Hablar sobre el jugueteo y el deseo de muerte conjunta con lo que Camus sugiere esa destreza para soportar lo absurdo. 2. Fijando entonces una postura, Camus explica y empieza a desarrollar esta idea que planteamos anteriormente. Menciona que paradójicamente muchas personas que estiman la vida mueren porque algo en un momento de la misma hace que piensen que en ese instante ya no vale la pena vivirla, y que es entonces lo que hace de alguna manera prisionero al sujeto, porque justo una razón para vivir es, al mismo tiempo, una excelente razón para morir. Y quizá de aquí que se piense desde un plano exterior que la idea de falta se relacione con el deseo a morir. Ejemplo de ello, que si una persona perdió su trabajo fue lo que lo llevó al suicidio, que si hay violencia dentro del entorno del sujeto, etc. Pero como se dijo antes, esto no alcanza para determinar que haya una relación directa de cómo percibe el sujeto su vida de un momento a otro. Tendremos que pensar que somos más que eso, porque solo imaginemos, hay personas que están en condiciones que para algunos sería imposible poder vivir y siguen ahí. ¿Serán las condiciones las que nos llevan a un suicidio? ¿O será la forma en que se piensa el mundo y el vivir lo que hace que nos mantengamos anclados a la vida? Camus dice que siempre se ha tratado del suicidio como un fenómeno social, cuando por el contrario es una relación entre el pensamiento individual y el suicidio. Por lo tanto, insisto, considerar que existen factores de riesgo queda muy corto en la explicación de este fenómeno. Esto nos haría caer en una especie de error de atribución fundamental invertido. ¿Qué es esto de error de atribución fundamental? En psicología social se le llama a esto cuando se juzga a una persona o se le atribuyen características de personalidad sin considerar los factores contextuales. Como ejemplo, pongamos un caso actual respecto al coronavirus. Se habló de una fase 2 y una reclusión moderada en cierto sentido, y varios personajes famosos con posiciones económicas, digamos que por lo menos se pueden dar el lujo de vivir y no sobrevivir como algunos, comenzaron a decir es que las personas que salen, que van y que venden o que salen a trabajar son unos inconscientes, poco empáticos porque no piensan en que si se contagian pueden contagiar. Esto es un clásico error de atribución fundamental, porque juzgan al sujeto sin considerar el contexto, que esta persona a lo mejor vive al día, que su trabajo sirve para sustentar un gasto en una familia numerosa, etc. En el suicidio sucedería algo similar, pero de manera invertida. Se le da tanto peso a los factores del entorno del sujeto que se pierde de vista el escuchar sobre lo que el mismo sujeto dice y hace. Claro que el individuo está dividido y atravesado por la cultura, pero el cómo lo interioriza es distinto, y hablar de que por una circunstancia el sujeto es infeliz habla más del que juzga que de la persona misma. 3. Camus dice que uno de los tormentos del hombre es empezar a cuestionarse esta máxima de si la vida tiene sentido y vale la pena vivirla. Es decir, uno de los grandes impedimentos, a contrario de lo que ahora las terapias positivistas pudiesen decir, es el raciocinio y la lógica. Esta compulsión del ser humano de tratar de dar explicación a todo lo que le sucede por no poder soportar la angustia. Y Camus lo refleja muy bien diciendo que todo ese debate interno surge o comienza a partir de comenzar a pensar. Lo que ahora podríamos formular es, ¿qué es lo que detona un acto suicida? Porque si lo pensamos bien, en cierto punto todos lidiamos con esa línea de vivir y morir. Básicamente la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos para no morir. Sin embargo, no quiere decir que al hacerlas para no morir, necesariamente sean porque alguien desea vivir, sino que pueden estar embarradas por el miedo a la muerte. ¿Qué hay con el deseo de la muerte? ¿Cómo es que vive una persona que desea morir? ¿Es consciente en todo momento de su deseo por el no vivir? ¿O quizá tiene algo que ver la manera en que planean las cosas? ¿O influye más aquello inesperado y que no se planeaba? Camus dice que las penas íntimas, una enfermedad, una noticia, son explicaciones válidas para que alguien cometa suicidio, pero que habría que ver si ese mismo día alguien le dijo a esa persona algo en un tono distinto.
Me parece muy acertado Camus en el sentido de que las palabras o los hechos podrán ser los mismos en cada uno de nosotros, pero el cómo nos afectan no necesariamente llevan a un camino, y he ahí la dificultad de poder determinar qué cosas se relacionan con un suicidio. 4. Ahora, Camus dice que una manera de superar lo absurdo, esta forma de incertidumbre y nubosidad de nuestros ojos por tratar de entender la vida desde un punto lógico, es el suicidio, una forma de confesar algo. Tomemos que efectivamente son formas de confesar lo no escuchado desde antes en un sujeto. Y no me refiero a una autolesión o a alguna conducta en particular, sino a la escucha de la realidad del sujeto. Un ejemplo de esto es que en una ocasión, dando una plática en un contexto escolar, se creó un grupo para determinado propósito. Entonces, a percepción de ellos, por lo menos alguna vez se habían sentido deprimidos. Fácil era decir que no habría depresión porque hay ciertos criterios o n cantidad de razones. Pero la realidad psíquica que ellos vivían era distinta, y algo que ocurre en el sector salud es que hay una actitud de saber poder, hay un experto en la salud del otro, que a veces ciega por completo e impide la escucha del sujeto que sufre. No importa qué tan insignificante pueda parecer la razón del sufrimiento, no somos jueces de nada, pero en ese sentido, quizá esa sea la consecuencia de algo y no el conflicto real. Pero ¿cómo saberlo si se cierra la escucha? Es como si se aplicara una especie de dialéctica de amo y esclavo entre el experto de la salud y aquel que sufre. Entonces entendemos que el acto en sí del suicidio pudiese interpretarse como el testimonio de todo lo que no fue escuchado. Por eso la despedida ahora en redes sociales, las cartas, los videos antes de cometer el acto, etc. Algo que culmina con la desesperación de no poder soportar lo absurdo y no entender el porqué de lo que nos ocurre. Por lo tanto, más allá de una razón es escuchar a un sujeto que habla frente a otro, que presta su cuerpo para que sean arrojados todos los síntomas que el primer sujeto no puede soportar por sí solo. Camus menciona: hay que creer, por lo tanto, que no existe relación alguna entre la opinión que se pueda tener de la vida y el acto que se realiza para abandonarla. Quizás sí, pero debemos partir desde la ignorancia, desde el desconocimiento del sujeto y no asumiendo que comprendemos el dolor del otro. Tratar de ir junto con la persona. Esto ya en un plano terapéutico, encontrar una relación no lógica de su síntoma con el cómo vive la vida y por tanto llegar a un significado simbólico de su actuar. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya hecho reflexionar sobre lo complejo que puede ser el suicidio. Por favor, dale like y también ayúdame a compartir este video para que llegue a más gente. Hagamos que a esas personas que les compartiste el material se suscriban. Y tú también suscríbete para que crezca el canal y siga haciendo más contenido. Hasta pronto.